Prepárate porque ahora te voy a mostrar algunos de los datos más interesantes del mundo que te dejarán impresionado. No se sabe quién inventó los grifos de agua con los que se apagan los incendios, porque irónicamente la patente oficial se quemó en un incendio. En 1981, un hombre conocido por traficar drogas y abusar de mujeres fue asesinado en medio de la plaza central de su pueblo. Había más de 40 testigos, pero nadie dijo nada sobre lo ocurrido. En los últimos 40 años se ha reducido en un 60% la población de animales y se calcula que para 2020 más de la mitad de los animales salvajes se extinguirán. Han habido varias investigaciones científicas serias para estudiar si nuestra realidad es una simulación de computadora tipo Matrix. Los hackers que filtran fotos íntimas de personas famosas no usan ningún hack, simplemente se crean cuentas falsas de email haciéndose pasar por Google o Apple para pedir contraseñas. El estrés en baja cantidad ayuda a tu cerebro a recordar mejor las cosas. En cambio, el exceso de estrés hace que tu mente olvide información. Los elefantes son excelentes nadadores. Usando su trompa para respirar, pueden incluso recorrer 48 kilómetros en 6 horas sin parar. Las raíces de los árboles son tan grandes que por debajo de la tierra se juntan con raíces de otras plantas para compartir minerales y vitaminas. Mientras más tiempo estés con alguien que te guste, más atractivo se volverá para ti. Esto es conocido como la atracción por proximidad. La disania es la dificultad excesiva para levantarse de la cama por la mañana. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ese problema. Tomar demasiada cafeína puede provocar alucinaciones. De hecho, luego de 8 tazas de café comienzas a escuchar voces. En Japón, dormir de vez en cuando en el trabajo es visto como algo positivo, ya que se supone que la persona está cansada de tanto trabajar. El corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre, esto porque las féminas son más sensibles ante cualquier emoción. Tu cerebro es más activo durante la noche que en el día, de hecho mientras duermes tu mente gasta el 30% de tu energía corporal. El primer barco que dio la vuelta al mundo comenzó su viaje con 270 tripulantes y terminó solo con 18. El famoso jugador de fútbol Ronaldinho llamó la atención por primera vez a los 13 años cuando hizo 23 goles en un partido. Uno de los expresidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln, guardaba sus documentos más importantes dentro de su sombrero. El primer derecho que tuvieron los esclavos en la antigüedad fue tener una banda musical. Si tienes problemas para dormir, la solución definitiva es pasar una semana descansando al aire libre. Estar sin electrónicos ni luz artificial ayuda a que nuestro reloj biológico se regule. El dolor viaja por nuestro cuerpo a 130 kilómetros por hora. Por la contaminación y químicos que se echan a las plantas, cada vez las flores tienen menos aroma. La axila izquierda huele más que la derecha, ya que en el lado izquierdo de nuestro cuerpo es donde se tratan las toxinas. El racimo más grande de uvas se encontró en Chile en 1984, pesaba 9,4 kilos y se utilizó para hacer vino. La seda es uno de los materiales más finos y suaves del mundo, aún así las arañas son capaces de crear tela con mejor calidad. Los renos son conocidos por comer todo tipo de hierbas y hongos. El problema es que muchos terminan drogados al ingerir setas alucinógenas. Si permaneces en la oscuridad total por al menos 3 días, te costará hasta 2 semanas volver a mirar la luz sin que te duelan los ojos. Las personas sufren más por las cosas que se imaginan que por las cosas reales que les suceden. 15 minutos tiritando por tener frío es equivalente metabólicamente a 30 minutos de ejercicio moderado. Las personas que más tiempo pasan en internet son más propensas a desarrollar problemas sociales y de autoestima. Los perros, antes de morir de forma natural, intentan alejarse lo más posible de sus seres queridos para no hacerlos sufrir. En fin, esto es todo por hoy. Si te hice pasar un buen momento, regálame tu like y comparte el video con todos tus amigos. Recuerda que yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima.